¿Les agarró la lluvia? ¿No? ¿No llovió aquí? ¿No? ¿Sí? Bueno, por allá por donde vivo sí se vino un aire bien fuerte, quemó el transformador y se vino un aguacerazo con granizo. Bueno, no tembló, pero se vino el agua. Vamos a darle inicio a la palabra de Dios. Vamos el libro a los Romanos, capítulo 10, versículo 11 al 12. Un amén cuando ya lo tengan. El libro a los Romanos, capítulo 10, versículo del 10 al 11. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Inclinen su rostro. Amado Padre Jehová, gracias Padre bendito por un día más de vida. Gracias Dios por nuestra fuerza, por nuestra energía que tenemos, por nuestros familiares, por mis hermanos que se encuentran aquí presentes y por los que han de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que seas tú obrando en nuestro corazón, que seas tú gobernando nuestra vida para ser mejores personas. Te pedimos, Padre bendito, que pongas un corazón dispuesto y unos oídos atentos, Señor, para poder oír tu palabra y llevarla a cabo. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, me costó mucho trabajo armar esta prédica, como unos 2 meses, pasadito de 2 meses. Estaba terminando de leer el libro que la hermana Damaris nos vendió. ¿Cómo se llama el libro? Ya se me olvidó. Señor, ayúdame a cambiar. Iba en las últimas hojas y estaba con el tema de la fe. ¿Qué es la fe? Y dije, bueno, quisiera saber más a fondo de la fe, ¿no? Porque uno puede decir que cree y realmente no tenemos fe. Entonces, precisamente estaba empezando a investigar acerca de la fe, cuando una vecinita mía, donde antes vivía yo, pasó por un problema o una prueba o una situación muy difícil. Pues resulta que esta persona es joven, pero ya creció a sus hijos, ya sus hijos se casaron y pues su hijo, el más chico, se casó y tuvo un niñito, pero a los 3 años se separó el matrimonio y la mamá se fue con otro y el niñito se quedó con el papá. Y la abuelita, pues ya al quedarse sola, se hizo responsable del niño. Pues el niñito dicen que desde que nació con anemia y decían que posiblemente se le iba a desencadenar leucemia, pero con el paso del tiempo le hicieron estudios y no arrojó nada de esa enfermedad y el niño creció pues fuerte y sano. Nomás de repente se enfermó, hace como 2 meses. Empezó con que le dolía su estomaguito. El niño tenía 8 años. Entonces la abuelita lo llevó al doctor porque su pediatra no se encontraba en ese momento. Y le dijeron que tenía infección en las vías urinarias. Y así pasó 2-3 días en lo que estaba tomando el tratamiento. El niño ya comía muy poquito y orinaba, dice que color café, y ya su oxigenación iba bajando. Entonces dicen que esperaron a que llegara un doctor que cuando pasó lo del problema del COVID, sacó adelante a la familia porque se contagió y lo llevaron. Y resulta que el niño ya estaba, ¿cómo se dicen? ¿Saturando? O pues ya muy bajo y que ya un pulmón ya no le funcionaba. Que se lo llevaran de urgencia a un hospital para niños. Pero ya pues se preocuparon porque creo que ya iba a 40. Entonces ya llegaron nada más al Gustavo Vaz y ahí luego lo entubaron. Yo lo supe porque ella lo empezó a publicar en el Facebook, que oráramos mucho por él.
Y yo dije, pues, ¿qué le habrá pasado? Porque pues la familia estaba, económicamente está bien, y era el único niño en la casa. Entonces, descuidado no lo estaba. Yo dije, ¿qué le pasó? A lo mejor igual y lo atropelló un carro, pero en ese momento yo no puedo decir qué le pasó por Facebook, ¿no? Porque la familia estaba muy mal, y puede que hasta lo tome uno como a mal, como chisme, ¿no? Por saber. Dije, pues vamos a orar, ¿no? Porque pues es un niño. Todos somos padres y tenemos un hijo, y no nos gustaría que le pasara algo, ¿no? Y así pasó como una semana, y ella en ese proceso ponía mucho acerca de la fe. Primeramente Dios, ¿no? Y puso sobre el alfarero, moldéame, Señor. Yo cuando leí eso dije, en estos momentos como que no pondría yo eso, ¿no? Porque está muy, muy fuerte, y aunque digo, pero ¿dónde está tu fe, no? Digo, pero no, porque no quisiera ser todavía más moldeable, o sea, ¿cómo se puede decir? Que me moldee más el Señor cuando estoy en esta prueba tan difícil, ¿no? Y yo dije, Dios, ayúdala. Y empecé a orar. Entonces el niño ya cada vez ponía más insistente que oráramos más, porque el niño estaba muy malo, muy grave. Y una noche antes estuve yo, o sea, esa, no sé, sensación de orar. Cuando terminé de orar me llegó un mensaje y lo recibí, pues el niño ya había fallecido, ¿no? Y sentí tan feo, porque yo estaba apenas armando esta prédica de la fe. Y yo dije, es el único niño de esa casa, ¿no? ¿Qué pasaría si que alguno de nosotros pasáramos por esa prueba, ¿no? O sea, ¿dónde está mi fe? ¿Acaso sería porque Dios así lo quiso? ¿O porque Dios quiere tratar con esta familia? ¿O qué pasó? O sea, ya por más que me concentraba en querer armar la prédica acerca de la fe, yo ya no pude. O sea, ya no pude, porque dije, estuvo muy, muy difícil para mí, muy pesado. Entonces, vemos que la fe no es una forma de pensar optimista, no es una forma de tener pensamientos positivos, porque si basamos nuestros pensamientos, si basamos la fe en nuestros pensamientos o sentimientos, vamos a terminar deprimidos o decepcionados. Y tan solo lo vemos en otro ejemplo, un equipo, ¿no? Un equipo, ya sea que le vayan de fútbol, ¿no? O que va a jugar algún boxeador. Y yo he oído mucha gente, los que son aficionados, que dicen, tengo fe de que esta vez vamos a ganar, ¿no? Y andan bien contentos y todo. ¿Y qué pasa? ¿Qué resulta cuando llega a perder el equipo? Andan tristes, ¿no? Andan decepcionados, andan enojados, porque ponen supuestamente su fe en sus emociones, en sus sentimientos, ¿no? Pero no podemos poner nuestra fe en nuestros pensamientos. Nuestra fe tiene que ser puesta en nuestro Señor Jesucristo, para todos los que en Él creen. Vamos a ver qué nos dice la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 11. Lo acabamos de leer. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Cuando pasamos por problemas grandes o situaciones difíciles, como el que ahorita les acabé de mencionar de esta vecinita, puede que haya personas que se acerquen a nosotros y nos quieran dar como un aliento, ¿no? Como que nos quieran dar pues ánimos, y nos pueden decir, ten fe. Y nosotros, cuando no conocemos de Dios, fe, pues ya estoy pasando esta prueba, ¿qué más, no? Y puede decir uno, fe, sí, solo cree, ten fe. ¿Creer en qué? ¿En quién creo, no? No hay poder en solo la fe. La fe no es lo que mueve montañas, es Dios que nos traslada montañas. Marcos capítulo 11, versículo 22, nos dice así: respondió Jesús y les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice.
lo que diga le será hecho. Dice, y no dudare en su corazón. Mucha gente piensa que la fe es el pensamiento positivo. La fe no es el pensamiento positivo. No hay nada de malo en que tengamos pensamientos positivos. La mayoría de personas piensan que es algo místico o es algo mágico, ¿no? Y bueno, yo anteriormente, cuando empecé a estudiar el instituto, empecé a conocer de Dios. Iba al instituto y yo todavía creía, ponía mi fe en la hechicería. Iba pues con personas que para la buena suerte. Yo cargaba en ese entonces una pulsera de listones en mi mano izquierda y en mi pie, supuestamente como protección para que me fuera bien. Muchos cristianos todavía a veces guardamos que la monedita en el monedero para que no nos falte el dinero, ¿no? El dólar en la cartera para que no nos falte. O en otras ocasiones estamos tan enfermos que nos llegan a recomendar personas que lo llegan a saber. No, mira, fíjate que hay una persona que ha curado y ha sanado a personas. Y eso, bueno, a mí también igual me llegó a pasar ese caso, ¿no? De una madrina que pues ha estado muy mala. Su cuerpo produce demasiado calcio. Entonces, ha tenido problema de los riñones y ya la han operado seguido de los riñones y esas operaciones han salido muy caras. Entonces le recomendaron una persona, ella vive en Toluca, está hasta Puebla se ha ido y supuestamente un tiempo mejoró. Y mi mamá me dijo, pues lleva a tu hija para que sea curada con ese señor, porque dicen que ese señor cura y ha sanado muchas personas. Pues yo ya estoy aquí, digo, o sea, la palabra de Dios dice que muchas personas van a hacer cosas, ¿no? Así como Jesús, pero no son buenas. Y pues yo nomás me quedé callada escuchando lo que mi mamá me dijo. Y resulta que ahora me enteré que mi madrina, o sea, volvió a recaer. Entonces, muchas de las personas basamos nuestra fe en otras personas. Muchas personas están pasando por situaciones y se encomiendan, en vez de Dios, se encomiendan en la Virgen de Guadalupe, ¿no? Yo tengo familia que me dicen que la Virgen te acompañe y que te bendiga. Y digo, ¿y dónde está mi Dios? O sea, se olvidan de Él. O sea, ponemos nuestra fe en cosas que no, o sea, no tienen valor, no tienen caso y que no nos van a ayudar en nada. Pero nos recuerda Marcos en su Evangelio capítulo 11, versículo 22, nos dice que debemos de creer siempre en Él, en el Señor. Si ponemos nuestra fe en la fe, somos un dardo blanco para el diablo. Cuando no creemos de Dios, puede que a nosotros se nos vengan pensamientos, ¿no? Que el diablo nos está atacando, como diciendo, tú no eres demasiada buena para ser salvo. Y cuando no conoce uno de Dios, duda, ¿no? Dice uno, pues sí, pero no estoy poniendo mi fe en mí misma. Y el diablo me dirá, pero hay muchas personas de tu iglesia o en las iglesias que piensan igual que tú. Y uno puede responder, pero yo no estoy poniendo mis pensamientos o mis sentimientos en las personas de la iglesia. Y él me contestará, pero tú no te sientes en este momento demasiado bien. Y uno puede contestar, no estoy poniendo mi fe en mis sentimientos, estoy confiando en el Señor. Pero si nosotros pensamos que en este momento el diablo se va a ir, va a decir, con que tú estás poniendo tus sentimientos y tu fe en el Señor, cuando sabemos que realmente no, y pasamos por pruebas, somos atacados por Él. Entonces ahí tenemos que demostrar si de veras tenemos fe en el Señor o nos sentimos deprimidos. En este caso, esto que les comentaba acerca de mi vecina, la fui a ver después de como a los 15 días y traté de animarla con la palabra de Dios y decirle que Dios la ama y todo, ¿no? Ellos están ahorita resentidos con Dios, no quieren saber nada de Dios. Están enojados porque dicen que por qué Dios permitió que su hijo sufriera tanto, ¿no?
y no quieren saber ahorita nada. Entonces, pues, duele porque nuestro Dios no es malo, o sea, Él no permite esas cosas, ¿no? Vamos a ver qué nos dice carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, no te mires a ti mismo. No pongas tu fe en la fe, ponla en Dios. La verdadera fe no es el pensamiento positivo. No es la fe en la fe, es la fe en Dios. Hace tiempo había escuchado algo que me gustó mucho. Dice que la fe débil, puesta en el objeto correcto, es mejor que la gran fe puesta en el objeto equivocado. Entonces, esta es la forma de tener una fe fuerte, conocer quién es Dios. Cuando usted conoce quién es Dios, en lugar de poner sus pensamientos positivos en la fe, la ponemos en Dios, nuestra fe crecerá. La fuente de la fe bíblica está arraigada en conocer a Dios, en morir en Dios que nosotros ya conocemos. Romanos capítulo 10, versículo 14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y como les decía hace rato, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Fíjense, cuando me secuestraron y ya había llegado yo a mi casa, luego me abrazó mi familia y me llevó al altar que tiene mi mamá, estaba la Virgen de Guadalupe. Y dicen, gracias a nuestra Virgen de Guadalupe y todo, ¿no? Yo en ese momento yo venía como agitada porque no sabía si llorar de felicidad, llorar porque llegué a mi casa, llorar de miedo, o sea, venía así, agitada. Cuando me dijeron eso, yo dije, no, es que no es ella no fue, ¿no? Pero ¿cómo le explican en ese momento a la familia que no cree lo que Dios hizo por mí, ¿no? Entonces es lo que nos dice esto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para que uno pueda tener fe, usted debe de oír de Dios. Usted no puede adivinar la voluntad de Dios. Usted no produce la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, yo siempre hablo acerca de mi secuestro, o mi esposo llega a comentar esto porque cuando pasamos por estas pruebas difíciles es para exaltar el nombre de Dios por lo que Dios hizo. Y a partir de ahí yo tuve una transformación, o estoy teniendo una transformación, porque yo antes era muy incrédula, o sea, a pesar de que ya estaba en la iglesia, ya iba a algunos cultos y me metí al instituto, yo seguía siendo una persona rebelde, una persona que nomás estaba oyendo para decir, sí es cierto, no es cierto, o sea, a la defensiva. Entonces, cuando pasé por esta prueba, yo todavía les vuelvo a decir, creía en cosas de fetichería, de hechicería, y todavía estaba congregándome en la iglesia, ¿no? Entonces, cuando paso por este problema, y ya me llevaron al domicilio, me dicen, me quitan la cobija y me dicen, alza la cara. Yo tenía la pistola aquí, ¿no?, en la frente, y yo dije, no, o sea, me dio mucho miedo. Dije, no, me quitaron mis aretes, me quitaron una medalla de San Benito Abad, que supuestamente es el santo que exorciza todas las cosas malas, ¿no?, y que nos cuida y que nos protege. Entonces, ya me metieron al cuarto y me encadenaron, o sea, me amarraron de mi pie y todo, y se fueron. Y en ese momento yo estaba sentada con mis piernas encogidas y yo dije, me miré y dije, ya no tengo ninguna protección, ya no tengo quien me cuide, ya no tengo a quién decirle, ¿no?, o a quién pedirle, o con quién hablar. Y de repente se vino una voz a mi mente que me dijo, ¿y tu Dios? Tu Dios es invisible, tu Dios es espíritu.
tu Dios está aquí en este momento. Me llegó como, ahora sí como es en espada que atraviesa todo, que me pongo a llorar. Y digo, sí, cierto, Él está aquí conmigo. Y todo ese tiempo estuve yo como que oyendo alabanzas que se venían a mi mente, orando. Todavía recuerdo que ese día martes le tocó predicar a la hermana Leti. Me imaginé todos aquí en oración, bueno, en alabanza, sin darme cuenta que la iglesia ya sabía, que los hermanos ya sabían y que estaban orando por mí. Y que esa fe de alguno, que a lo mejor no todos que creen o tenían esa fe, alguna de esa fe llegó a los oídos de Dios, y por eso estoy aquí, para dar testimonio. Entonces, ahí aprendí o me doy cuenta que Dios da la fe. Nadie puede creer en Dios al menos que Dios nos permita creer. Porque yo antes decía creer y daba consejos y ánimos a las personas, ten fe, pero realmente yo no lo tenía. Me pasaba como la chimoltrufia, que daba consejos porque me salía de corazonada, como dice, pero realmente no creía en Dios. Así da consejos uno, pero realmente uno no conoce de Dios. Ya oímos o ya dijimos que para poder creer es oír la palabra de Dios. ¿Y cómo nos permite Dios que creamos? Dios nos da una palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios habla, uno cree y recibe lo que dice. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra esperar, porque dice es pues la certeza de lo que se espera. La palabra esperar significa en hebreo yachal, ser paciente, estar firmes con seguridad, con base a la promesa de Dios. Esto es la esperanza mezclada con anticipación, seguridad. A esto la Biblia le llama la segunda venida de Jesús, la esperanza bienaventurada. ¿Y cómo sabemos esto? Que Jesús viene. Porque Él lo dijo, ¿verdad? ¿Y por qué lo sabemos? Porque Él lo dijo, ¿no? Y entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. La palabra certeza en griego significa supóstasis. Es algo de lo que totalmente uno está seguro. La certeza es la fe. ¿Por qué? Porque esto es la certeza de lo que se espera. Las cosas que Dios ha dicho, de ahí proviene la fe. La fuente de la fe es la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo Dios comunica su palabra. ¿Cómo nos habla Dios? Dijimos que no podemos tener fe al menos que Dios nos hable. Hay dos palabra en el idioma griego. Una de ellas es logos, y el logos es Jesús. La palabra de Dios, el logos, podemos decir que es la Biblia, la palabra escrita, que nos habla de la palabra viva. Jesús es el logos, significa la palabra, la revelación de Dios dada en Cristo, revelada en la Biblia. Esto es el logos. Hay otra palabra que se traduce palabra, y esto es rema. El libro de los Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra rema de Dios. ¿Qué significa la palabra rema? Un mensaje, una palabra expresada, una palabra de la palabra. Para que usted entienda, usted toma su Biblia. Esto es el logos. Y cuando usted está leyendo la Biblia, comienza a hablarle con la palabra de Dios. Usted recibe un rema de logos, un mensaje de Dios, y Dios le habla a usted y oye y escucha de Dios. Entonces ahí ya tenemos dos palabras, ¿verdad? Ahorita en este momento usted debe de creer de la palabra de Dios. Para que usted tenga fe tiene que creer de esta palabra que se está diciendo, es la palabra de Dios.
no porque la hermana Elena lo está diciendo, sino que la palabra de Dios. Entonces, a partir de que usted está oyendo la palabra, que es el logos, usted recibe un rema. Romanos capítulo 10, versículo 14, nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Usted debe de oír de Dios, debe recibir un rema de Dios. Ahora, ¿cómo le habla Dios a usted? ¿Cómo le da algo cuando usted está leyendo la Biblia o está orando? Dios pone esa porción en su corazón. Dios le afirma: esto es de mí para ti. Pero podemos decir: a mí Dios no me habla de esa manera. ¿Acaso no te habla en un devocional? ¿Acaso no te habla en un sermón? La fuente de la fe es el rema de Dios. La verdad de Dios es la fe en Dios, no la fe en la fe. Usted debe de oír de Dios. ¿Cuál es el resultado de la fe? ¿Cuál es el propósito de la fe? La fe no es que se haga la voluntad del hombre en el cielo, es que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. El resultado de la fe es la voluntad de Dios. No puede tener fe al menos que la reciba de Dios. Entonces usted va a oír la voluntad de Dios cuando Dios habla. Dios dirá: esto es lo que quiero que se haga, por lo tanto quiero que lo creas. Usted no puede tener fe en algo que no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la fe es un regalo de Dios. Vamos a ver qué nos dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora vamos a ver cuál es la verdadera fe. La verdadera fe es poner nuestra fe en Dios. ¿Cuál es la fuente de la fe? Oír de Dios. ¿Cuál es el resultado de la fe? Es que la voluntad de Dios se haga. ¿Cómo podemos liberar nuestra fe? La fe verdadera es simplemente creer y obedecer. Si lo que usted dice creer y no se pone en acción, usted realmente no cree. Romanos capítulo 10, versículo 16, dice así: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es correcto creer en el Evangelio. Cuando uno lo cree, uno obedece. La fe es creer en movimiento. Tal vez uno se puede justificar diciendo: yo no puedo creer y la culpa es de Dios, porque Dios no me ha dado fe. Entonces puede que, digamos, usted dijo que nadie puede creer al menos que Dios le hable, y quizás Dios a mí no me habló así. Así que esto no es mi culpa. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 10, versículo 16. Igual dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En este texto nos damos cuenta que no todos son creyentes, porque no todos obedecen. Porque si obedecieran, llevarían a cabo lo que dice la palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que muchos oyen pero no obedecen. Dios habla, pero ¿por qué no creyeron? Romanos capítulo 10, versículo 21 nos dice ahí: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Lo que decía la hermana Mari la semana pasada. Dios permite que usted en este momento escuche esta palabra de Dios. Y Dios le dice: te amo, pero no todos obedecerán el Evangelio, no todos darán libertad a su fe. Dios extiende su mano, pero hay personas que son rebeldes y contradictorias. ¿Qué significa contradictorias? Personas obstinadas, discuten, oyen la palabra de Dios y Dios les habla. El Espíritu Santo les afirma, pero usted
se pone a desafiarlo con el juicio de su mente. Extiende su mano, Dios extiende su mano y le dice: te amo. No todos creyeron al evangelio, y como les decía yo anteriormente, así estuve yo un tiempo en la iglesia. Tuve una lucha espiritual horrible. Casi yo solita me traía a empujones y a jalones. Me costaba mucho trabajo hacer mis tareas. Me costaba horas en hacerlas. Pero poco a poco, con el paso del tiempo, Dios fue obrando en mi vida. Antes me costaba 1 hora hacer mis tareas y hacer investigaciones, pero ahora, después de un tiempo, me tardaba, ya me dormía en la madrugada y ya se me pasaban rápido las horas. Pero sí estaba, en ese momento, todo ese tiempo estaba, pues, igual como dice aquí, una persona rebelde, una persona, a ver qué dicen, a ver si es verdad. Contradiciendo la palabra de Dios, hasta que Dios entró a mi vida y hizo ese cambio, pero todo fue a base de oír la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios. Entonces, así es como uno obtiene la fe. Pues es todo lo que tengo que compartir. Vamos a pararnos para decirle a Dios, pues que Dios obre en nuestra vida. Amado Padre Jehová, en esta hora escuchamos tu palabra, Señor. Escuchamos que no podemos tener esa fe, Señor, sin oír tu palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, Señor. Te pedimos perdón si en algún momento te hemos fallado, si hemos venido aquí a la iglesia por compromiso, por tomar asistencia, o porque nos vean los hermanos, o por no aburrirnos en nuestra casa. Pero tú quieres tener un trato con nosotros, Padre. Tú quieres que cuando pasemos por esas pruebas difíciles, Señor, podamos acordarnos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios fuerte, un Padre, el cual está esperando escuchar nuestra voz de ayuda, de pedir ayudas, para que tú, Señor, salgas a nuestro encuentro y puedas ayudarnos a salir adelante. Te pedimos, Padre bendito, que permitas que nuestra fe hacia ti, Señor, crezca, y que evitemos todas las cosas, Señor, que se nos atraviesan en nuestro camino, esos pensamientos, esos consejos negativos, a querer tener fe en otras cosas, Señor. Te pedimos perdón si en algún momento te hemos fallado. Te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas malas que hemos hecho delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que permitas que tu amado Espíritu Santo nos recuerde, Señor, que eres tú el único Dios, el cual nos puedes ayudar a salir adelante, el Dios Todopoderoso, nuestro Padre que nos ayuda a salir adelante. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, te pido por mi vida, te pido por la vida de mi familia, por todas las personas que no creen en ti, Señor, que ponen por delante otras cosas, otras imágenes o cosas de hechicería, Señor, que no tienen fuerza, que no tienen nada, Señor, no tienen poder. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la vida de la hermana Elena. Romanos 1:17, ¿qué dice, por favor, Melis? 1:17. En la parte última es un eslogan cristiano que debemos de tener todos. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ok? ¿Cuántos viven por fe? ¿Sí? ¿Fe en qué? En Jesús. A través de eso nosotros tenemos vida eterna, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la fe llegamos a tener salvación y vida eterna, ¿ok? Mucha gente tiene fe en muchas cosas, mi hermana lo dijo, ella tenía fe
en sus adornos. ¿Por qué tenía fe? ¿A poco no? ¿Por qué los compraba? ¿Por qué invertía su dinero? ¿Por qué se movía? Porque tenía fe en eso. ¿Que no tenía resultado? Pues no, porque era una fe equivocada. Era algo que no tenía ningún resultado. Cuando ella viene a Cristo, su fe es probada. Porque entonces a través del secuestro, que es algo poderoso que Dios hizo en la vida de nuestra hermana Elena y que fue un testimonio para la iglesia, podemos ver el cambio que Dios ha hecho. Y mi hermana ahora vive por fe. ¿Cierto o no, hermana? A todos aquí nos ha pasado muchas cosas graves, diferentes en cada uno de nosotros, y eso nos mantiene pegados a Cristo. Por esa fe en Cristo nosotros seguimos viviendo, ¿cierto o no? ¿Así es? Ok, hermanos. Entonces dice, mas el justo por la fe vivirá. Ok, a través de todo lo que nosotros vamos experimentando en nuestra vida cristiana va afirmando nuestra fe. Ok, cuando el Evangelio habla de que podríamos con esa fe mover montañas, es una exageración, hermanos, porque no es de esa manera a lo que se refiere el autor. Pablo, Pedro, ¿hubieran podido mover una montaña con su fe? ¿Cómo ven, hermanos? Levantaban muertos con su fe. Resucitaron gente muerta. Yo creo que hubieran podido mover una montaña, pero ¿lo hicieron? No. La Escritura no dice que ellos movieron una montaña. ¿Por qué? ¿Será importante que nuestra fe mueva una montaña? No, hermano. Lo importante es que esa fe nos mantenga para predicarle a alguien que necesita de Dios. Porque dice, ay, no entiende. Ay, es que no me recibe. No, hermanos, la fe en Cristo nos va a hacer, esa persona necesita salvación y me mantengo predicándole el Evangelio para que en algún momento pueda llegar a los pies de Cristo. Imagínense si los que nos hablaron de Cristo se hubieran dado por vencidos a la primera. Su fe no hubiera actuado, y por eso muchos de nosotros estamos aquí, hermanos. Por la fe de alguien más que tuvo fe que hablándonos del Señor Jesucristo íbamos a venir a sus pies. Entonces hoy nosotros vivimos por esa fe y es necesario compartir esa fe también, hermanos. Sí es importante hacer muchas cosas. ¿Alguien ha dudado de cuando no tiene dinero? Cuando tiene problemas no duda si va a salir de esas broncas. ¿Y eso está mal, hermana Mari? Es natural, hermanos. Claro, si te dicen que te van a mochar el pie, ¿a poco no te vas a preocupar? ¿A poco si ves que el cochinito ya está quedando más flaco, no te preocupas? ¿A cuánto nos ha pasado eso? Pero no de repente viene el Espíritu y te dice, pero no te preocupes, yo siempre te he proveído y lo voy a seguir haciendo. ¿Y qué hace uno? Sigue adelante, sigue trabajando y pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros. Es la fe que necesitamos nosotros, hermanos. No confundamos lo que decía mi hermana Elena, una cosa con otra. Mucha gente tiene fe en dioses falsos. Mucha gente tiene fe en ellos mismos y logran cosas. Nosotros lograremos cosas más grandes si seguimos poniendo nuestra fe en Cristo. Amén. Así que el justo por la fe vivirá, y así vivimos nosotros, por fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él tiene control de todo lo que esté sucediendo en tu vida, de todo lo que esté pasando, hermano, de todo lo que estés pensando. Lleva esos pensamientos, lleva esas acciones a Cristo, y esa fe actuará en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.